Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 7, donde dice: Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los escribas y fariseos le preocupaba más los ritualismos externos que la realidad de una correcta adoración a Dios. Aunque por otro lado, la cita de Marcos, tomada de los 70, tiene una cierta diferencia con el texto hebreo. En el fondo expresa también la misma verdad. Así se traduce en el hebreo, cuando dice: y su temor hacia mí se enseña por precepto de hombres. Note que el sentido es idéntico porque el temor reverente que debe tributarse a Dios y que se expresa en la adoración se basa en su palabra, de manera que desde el momento en que los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones, las tradiciones de hombres usurpan el lugar de la palabra de Dios, toda expresión de adoración no son más que simples preceptos humanos que hacen inútil todo intento que honra a Dios. Como dice el Dr. Leckins, hay la peor clase de contradicción entre la adoración divina, el temor de Dios, y los preceptos de los hombres, en lugar de la palabra. Ya que cerrar los ojos a esta contradicción es la esencia misma de la hipocresía. Este es un mal bastante grande cuando un individuo lo practica solo para sí mismo, pero se hace mucho peor cuando se enseña como si fuera la verdadera manera en que todos los hombres deben de temer y adorar a Dios, estructurando así un sistema de hipócrita adoración nacional. Y hasta aquí el comentario de Leskin. El culto y la adoración de aquellos eran cultos vanos, porque su vida de piedad se reducía al cumplimiento de preceptos y ritos meramente externos, sin contenido espiritual, ya que se producían al impulso de un corazón vacío de Dios, pero llenos de ellos mismos. De esa forma, el culto no buscaba como principal objeto adorar, sino manifestar una piedad aparente que engañaba a las personas. Pero por otro lado, la mayor gravedad es que estaban enseñando como doctrina bíblica lo que simplemente eran mandamientos de hombres, ya que ese sistema convierte la adoración en algo meramente religioso, pero no espiritual. Es decir, la adoración que debe ser hecha en espíritu y en verdad descansaba solo en instrucciones, formas y ritos humanos nacidos del hombre, pero alejados de Dios, ya que todo sistema humano, por aparentemente santo que sea, es simplemente vanidad delante de Dios. Cuando la adoración no se lleva a cabo en espíritu, tampoco puede llevarse en verdad, esto es, deja de ser verdadera y aceptable a Dios. Capítulo 4 y versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En medida en que el espíritu no controla al creyente y que la palabra se convierte en un mero recurso intelectual, así se produce una orientación hacia los preceptos humanos que convierten la libertad en esclavitud, y el gozo se apaga ante el peso de cargas miserables que el hombre coloca sobre los hombres. Muchas veces se produce algo semejante en el entorno de la Iglesia, ya que hay quienes
pretenden autoridad divina para asuntos que son meramente ideas y conceptos humanos. Nadie está sujeto a semejante ordenamiento. Ningún creyente tiene deber de aceptar tales asuntos y mucho menos esclavizarse a ellos. Y todavía más, no solo no se está bajo obligación de aceptarlos como mandamientos y sujetarse a ellos, sino que deben de ser compartidos con denuedo, sobre todo cuando sustituyen o afectan a los mismos mandamientos de Dios. Debe de recordarse continuamente que cristianismo no es religión, sino comunión con Cristo. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debe de afirmarse que adoración no es asunto de norma, sino de entrega incondicional a Dios. Romanos, capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los discípulos no guardaban la tradición en cuanto al lavamiento de las manos. En realidad, como se ha considerado antes, la ley no lo establecía, de modo que no había razón alguna para imponerlo como mandamiento que debería de ser cumplido. Por otro lado, la vileza de aquellos hipócritas es que, invocando el nombre de Dios, hacían a un lado los mandamientos de Dios. Seguros de no ser un mandamiento divino, los discípulos no cumplían el precepto que la tradición establecía. Pero sin embargo, los escribas y fariseos se aferraban, en el sentido de asirse, es decir, retener, mantener las tradiciones. Aquí el sentido es de conservar celosamente la tradición. Los maestros de Israel habían vivido la ley en base al tipo de mandamiento, estableciendo 375 mandatos negativos o prohibiciones y 248 mandatos positivos, esto es, cosas que se debían de hacer. También habían intentado regular cada detalle de lo que los mandamientos establecían, haciendo distinciones entre ellos sobre lo que se consideraba permitido y no permitido. Y note que cada detalle de la vida diaria estaba regulado por el sistema interpretativo y tradicional, de modo que el Señor acusa a los fariseos y escribas de abandonar el mandamiento de Dios y aferrarse a las tradiciones de los hombres. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor siguió con la reprensión a los acusadores de los discípulos. Note que Marcos utiliza el imperfecto del verbo para dar una idea en la continuidad, en la reconversión, entendiendo como si siguiese diciéndoles. Note que la represión toma una forma desafiante al utilizar el adverbio traducido por bien, pero que tiene el sentido de bonitivamente, es decir, con tiento, con maña y disimulo, ya que el adverbio es aquí claramente irónico. Por tanto,
los escribas y fariseos acusaban a los discípulos de quebrantar la tradición, pero Cristo los acusa a ellos de quebrantar un mandamiento de Dios. El Señor lo estaba enfrentando directamente con su hipocresía, ya que se atrevían a acusar a otros en relación con asuntos humanos, mientras que ellos quebrantaban la voluntad de Dios. Aquellos habían preguntado a Jesús por qué los discípulos quebrantaban la tradición, y Cristo les pregunta por qué ellos quebrantaban un mandamiento divino. Ahora bien, una cosa era no guardar la tradición, y otra verdaderamente grave era quebrantar el mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Ante la acusación de algo que no tiene más valor que el pensamiento humano, el Señor los confronta con la grave acusación de oponerse manifiestamente a un mandamiento divino. Nótese que el Señor lo enfrenta con la invención humana cuando dice vuestra tradición, como por ejemplo escribe el doctor Francisco Lacueva cuando dice: nótese que de ordinario quienes más celosos se muestran en que se cumplan lo que ellos impone son los que menos se esmeran en el cumplimiento de los preceptos divinos. Y hasta aquí el comentario de Francisco Lacueva. Note que la advertencia del maestro prepara el camino para demostrarle lo absurdo de la sujeción a las tradiciones y lo errado de la veneración que profesaban hacia ellas. Sería más que suficiente esta acusación del Señor para silenciar definitivamente las acusaciones de aquellos hipócritas, ya que aquellos que estaban acusando a los discípulos de quebrantar las tradiciones se veían en la obligación de responder a la comisión de un pecado verdaderamente grave, como era quebrantar la santa ley de Dios, subordinándola a sus absurdas tradiciones. Note que los fariseos acusaban a los discípulos de quebrantar una tradición, y el Señor le dice que aquello no es de Dios, sino vuestra tradición, algo inventado, algo establecido por los hombres. No importa cuál fuera el origen de las tradiciones, lo cierto es que era el medio en aquellos días para quebrantar la ley de Dios. También es evidente que los fariseos y los escribas manifestaban un celo grande para conservar la tradición, mientras mostraban igual desprecio por Dios y su palabra. Cuando señala aquí y dice el enfático ¿para qué?, implica que la ley de Dios era un obstáculo, o tal vez mejor, un estorbo, que debía de ser eliminado para establecer y mantener sus propias tradiciones, ya que con ellas aquellos fanáticos agobiaban al pueblo, privándoles del gozo que debiera de producir en ellos el sentirse pueblo de Dios. Ahora bien, y note esto, y es que como antes así ocurre, también ahora, ya que quienes están dispuestos a luchar por guardar las tradiciones, los que pretenden rigurosamente mantener lo que siempre se ha enseñado así, son los que menos interés tienen en guardar el mandamiento de amor hacia quienes no piensan del mismo modo que ellos, acusándolos de corruptos que se desvían de las normas que siempre se han usado. La tradición de los hombres es usada por los hipócritas como algo tan importante, cuando menos, o incluso superior a los mandamientos de Dios. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Jesús apela aquí a un mandamiento de la ley para confirmar la verdad que acaba de expresar.
Y por otro lado, Mateo, en el pasaje paralelo, usa «dijo Dios» en lugar de «Moisés dijo», como escribe Marcos. Pero note que la realidad no cambia, porque lo que dijo Moisés lo dijo en el nombre de Dios, que le había comunicado el mandamiento que él escribía. Moisés dio las instrucciones en nombre de Dios, por tanto era Dios mismo quien establecía el mandamiento. Y al especificar el autor del texto, el Señor, está enseñando que era la revelación antigua y no tenía nada que ver con las enseñanzas modernas que la tradición había introducido. La primera parte del mandamiento recoge las palabras de Moisés en el primer establecimiento de la ley. Dios establecía un mandamiento que obligaba a todos los hijos en relación con sus padres. Note que era un mandamiento clasificado entre los positivos que, tomado del Éxodo, dice literalmente: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Este mandamiento va a ser repetido en otros lugares de la Escritura, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 8, Proverbios capítulo 6, versículos 20, 22, Efesios capítulo 6, versículo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 20. Así pues, honrar es más que obedecer, ya que comprenden todos los deberes de los hijos para con los padres. Y note que implica amar, respetar, considerar, etc. Pero la honra implica también prever para ellos de lo que necesitasen cuando estuviesen incapacitados para conseguirlo por ellos mismos. De ahí la instrucción del apóstol Pablo acerca de la atención a las viudas en la iglesia que su familia directa debiera de asumir, cuando dice, en Primera de Timoteo, capítulo 5 y los versículos 3 y 4, dice: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno, agradable delante de Dios. Este mandamiento está completado por otro que en relación con la honra a los padres dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo capítulo 21 versículo 17. Complementando también más adelante donde se establece y dice en Levíticos capítulo 20 versículo 9, dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijere, su sangre será sobre él. De manera que el Señor recuerda con la prohibición la pena de recaer sobre quien quebranta el mandamiento de honrar a los padres. Marcos recoge las palabras de Jesús usando hablar mal, con un sentido fuerte en el texto de la ley, que equivale a injuriar, insultar, pero también tiene la connotación de vilipendiar, alcanzando también el sentido de despreciar, mofarse. De ahí se deriva mal de sí. Simplemente quiere decir hablar mal. Es por eso que el transgresor habría de morir indefectiblemente. También es interesante la construcción en el texto griego de muerte, muera, lo que equivale a muera irremisiblemente. Note que esta sentencia a muerte contrasta notoriamente con la bendición establecida para quienes honran a sus padres. Éxodo, capítulo 20 y versículo 12 dice: para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Por consiguiente, la bendición de vida en el cumplimiento se opone a la maldición de muerte para la transgresión, ya que negar a los padres la ayuda que necesitan coloca al que lo hace
en la posición de transgresor de la voluntad divina y por tanto bajo la maldición establecida en la ley. Y los fariseos solían usar un lenguaje muy respetuoso para hablar con los padres, sobre todo en público. Pero de nada vale un trato correcto si no va acompañado de obras que respalden a lo que se dice. La primera carta de Juan, capítulo 3, los versículos 17 y 18, dicen: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Incluso, y note esto, que entre la enseñanza de los grandes rabinos se lee esto: un hijo está bajo la obligación de alimentar a su padre, si aún de pedir limosna por él. Y el Señor va a poner de manifiesto la contradicción entre tradiciones y mandamientos, presentando la situación de un padre que pide ayuda a su hijo por necesidad y éste se la niega, apoyándose en las tradiciones que estaban establecidas. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Note que frente al mandamiento está la tradición. Note que en el texto anterior el Señor cita al mandamiento como palabra de Dios que debe de ser obedecido. En este la tradición expresada en el pensamiento y palabras de los escribas y fariseos se enfrenta ella, diciendo ellos otra cosa. Por otro lado, la partícula debe tomarse aquí en el sentido de conjunción adversativa, cuando dice pero. Esto es, hay una verdad inalterable, hay un mandamiento incuestionable, pero la tradición dice otra cosa. La expresión de la tradición se pone de manifiesto en que un hombre diga a su padre o a su madre corbán. Note que no es fácil determinar el alcance de esta palabra, que en algunos escritos rabínicos se utiliza como una forma de juramento. Pero en este caso, la palabra tiene que ver con lo que un hombre voluntariamente dedica a Dios y que, por tanto, no puede ser utilizado para ninguna otra cosa, ya que lo que se dedica a Dios como ofrenda sagrada era aquello con lo que pudiera el hijo ayudar a su padre o a su madre. Pero la tradición que los escribas y fariseos enseñaban y exigían que se cumpliese comprendía esta argucia para que lo establecido por Dios en el mandamiento quedase sin efecto para quien hacía el juramento. Y note que bastaba el simple hecho de pronunciar sobre ellos la palabra corbán, que equivalía a ofrenda o donación, como se usa en el Talmud. La tradición proveía de una solución impía para evitar la ayuda que por la ley debían a sus padres cuando ellos lo necesitasen. La enseñanza perversa de los tradicionalistas conducía a la gente a quebrantar el mandamiento, porque bastaba con que consagrasen a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Por tanto, cuando un hijo sospechaba que su padre o su madre, o ambos, podían solicitarle ayuda por necesidad personal, daban todo lo que tenía que ver con esa ayuda como ofrenda dedicada a Dios, para ser usada en el templo. Note que la argucia consistía en el modo
de cuantificar la ayuda para determinar la ofrenda, ya que no consistía en una valoración aproximada de lo que sería el montón de la ayuda, sino que se establecía bajo el supuesto de todo cuanto los padres hubieran podido necesitar. Un delito moral semejante producía también una consecuencia favorable al delincuente, puesto que como no podía establecerse a priori, tardaban muchas veces los años de vida de sus padres, con lo que el hijo retenía en su provecho aquello con que la ley ordenaba que fuese destinado a la ayuda de sus padres. Y todavía más, los recursos destinados como ofrenda a Dios eran administrados por el que los ofrendaban, gozaban de ellos conforme a la casuistía farisaica, con unas ligeras condiciones insignificantes. La palabra corbán es una transliteración de la palabra hebrea que significa ofrenda, como aparece en Levíticos capítulo 1 y versículo 2. En lugar de usar sus bienes para ayudar a sus padres necesitados, esta tradición humana, repito, esta tradición humana justificaba al judío al usarlos como una ofrenda dedicada a Dios o echada en el tesoro del templo, dejando que sus padres pasaran necesidades. Ahora bien, ellos quedaban muy bien delante de los hombres, pero ¿cómo quedaban delante de Dios? Seguramente delante de Dios quedaban como lo que eran, unos hipócritas. Amigo y amiga oyente, interpretar la palabra de Dios al gusto del hombre es lo que suelen hacer los religiosos y las religiosas, que son ellos mismos y ellas mismas los que determinan cómo acercarse a Dios. Pero Dios dice en su palabra, por ejemplo, el Salmo 51 y versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mi amigo, mi amiga oyente, si tú aceptas lo que Dios dice en su palabra, tú debes de acercarte a Él con un corazón contristo y humillado, porque Él dice que no te despreciará. Por tanto, ahora tienes la oportunidad de acercarte a Él humilladamente, pidiéndole que Él pueda perdonar tus pecados, que puedas acercarte a Él por medio de Jesucristo. Por tanto, te animo a que ores esta oración de fe. Si nunca antes la has hecho, repite conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, te confieso que hasta ahora he interpretado tu palabra como me han enseñado los hombres o como a mí me interesa, pero quiero recibirla en el Espíritu como tú la enseñas. Por tanto, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia,
nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.